pequeño repaso. Vamos a ver ecuaciones no lineales. Se aplican métodos del capítulo número 2. Si son más ecuaciones, se aplican los métodos que vamos a ver. Y el primer método que vamos a ver es el método de Newton, ¿no? Que nos indica que él va a calcular este HK, que es el que le va a ayudar a acercarse a la solución, ¿no? Que es la aproximación, que es xk más 1. Y este HK viene del jacobiano, ¿no? ¿Qué es el jacobiano? Es un arreglo de derivadas parciales, ¿no? Si pueden ver en la primera fila, trabaja con la función número 1 y cada elemento de la columna es la derivada parcial respecto de x1, después de x2 y después hasta lo que haya, ¿no? De xn. En la segunda fila, lo mismo, pero ya trabaja con la función número 2. Por eso es la derivada de la función número 2 respecto de x1. El siguiente elemento en la columna es la derivada de la función f2 respecto de x2, ¿no? Y así va bajando. Un detalle, la dimensión del jacobiano depende del número de ecuaciones que tengamos en el sistema. Si es dos ecuaciones, son 2 por 2, ¿no? El jacobiano. Si son tres ecuaciones, el jacobiano es 3 por 3. Luego nos pide armar este sistema, ¿no? AX igual a B, donde X es el H que estamos buscando, son los coeficientes, ¿no? Del jacobiano, todo este jacobiano, vamos a ver en un momentito cómo lo hallamos, y B nos indica que es la función evaluada en el punto, aquí está B, la función evaluada en el punto xk, ¿no? En un momento vamos a construir todo y vamos a resolver. Entonces les hablaba de este primer ejemplo, ¿no? Y, vamos a ver la función. Nos dice resolver el siguiente sistema con el siguiente vector de aproximación. 0, 0. Esta es la función, x cuadrado menos 10x más y cuadrado más 8 igual a 0. X por y cuadrado más x menos 10y más 8 igual a 0. Recuerden que todos los sistemas tienen que estar igualados a 0. Y además, ya han visto, ¿no? Si hay aquí a este otro lado, al lado derecho de la igualdad, más elementos, más términos, hay que pasarlos todo a un solo lado. No todos tienen que estar en un solo lado de la igualdad. Ese tiene que ser siempre el primer paso. Muchos de los ejemplos ya está hecho para ahorrarnos el trabajo, pero si ustedes están frente a un problema, no se olviden de esa parte. Todo tiene que estar igualado a 0. Decíamos que para nosotros, para realizar el procedimiento, vamos a cambiarle el nombre a las variables, ¿no? X va a pasar a ser x sub 1 y y va a pasar a ser x sub 2. Una vez realizado esto, vamos a aplicar el jacobiano. Y el primer elemento del jacobiano es eso, ¿no? La función derivada parcialmente respecto de x1. Por eso obtenemos, ¿no? 2x1 menos 10. Al ser x2 constante, se hace 0, más 8 igual, se hace 0. El siguiente elemento, esto está mal escrito, debería ser la derivada parcial de f1 respecto de x sub 2. ¿Ya? Esto, por favor, lo van a corregir. Este no es x sub 1, esto es x sub 2. Por eso es 2 elevado a la 2 por x sub 2, ¿no? Porque x sub 1 se hace constante, esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, este es el único que se puede derivar, por eso 2 por x sub 2 más 0, ¿no? Esto también se hace 0 por ser constante. El segundo paso es la derivada f sub 2 respecto de x sub 1, ¿no? Por eso, si vamos a la segunda función y derivamos este primer elemento, es una constante por x sub 1, ¿no? La derivada de la constante es solo x2 elevado al cuadrado por la derivada de x sub 1 es 1, más la derivada de x sub 1, 1. Y el resto son constantes, por eso hemos obtenido este valor. Por favor, no se olviden corregir esto, ¿no? La derivada de f sub 2 respecto de x sub 1 es acá. Este está bien, no hay problema. Y este es su elemento, ¿no? De derivada parcial.
Listo, ya tenemos el jacobiano. Y ahora vamos a construir su acompañante, que sería b. B nos dice que es la función 1 y la función 2, evaluadas respectivamente. Entonces simplemente vamos a copiar la función 1, ¿no? Función 1 copiada. Por eso está aquí, x sub 1 más 10 por x sub 1 menos x2 menos 8. ¿Por qué aparece aquí el negativo? Porque nos los dice la fórmula, ¿no? Aquí está, b es igual a menos la función por menos la función evaluada en el punto, la función en x. Ya entonces solo vamos a copiar b como las funciones, pero con signo cambiado. Ese sería el siguiente paso. Una vez hecho esto, vamos a empezar a armar nuestro sistema. Muy bien, yo voy a traerme en este momento entonces la hoja de cálculo para empezar a realizar, ¿no? Todo. Entonces, yo voy a tener seguramente aquí un jacobiano. Y sus distintos elementos. Pero, a ver, espérenme un momento, no. Vamos a plantear de la siguiente manera la solución de este sistema. Ya, nos vamos a dar nuestras aproximaciones. Primero, ¿no? Nos decía el problema que la aproximación, voy a escribir aquí aproximación, hay un x sub 1 y hay un x sub 2. Y la aproximación me dice que es 0 y 0. ¿No? Eso primero. Entonces, a ver, voy a construir el jacobiano para este x1, 2, x1 y x2, para 0, 0. ¿Cómo se construye ese jacobiano? Vamos a verlo. Miren, el jacobiano va a ser igual a ¿qué? Este espacio de 2 por 2 va a ser mi jacobiano. Entonces lo voy a enmarcar en un cuadradito para que ustedes lo puedan notar, ¿no? Y este va a ser el jacobiano. Y me dice que es igual a 2 por x sub 1, ¿no? Entonces voy a tomar, ahí está, aquí arriba está x sub 1. 2 por x sub 1 menos 10. ¿No? Ese es el primer elemento de lo que he construido. Ya, y me da el valor. Después me indica que el segundo elemento es 2 por x sub 2. Entonces voy a escribir eso, ¿no? 2 por, ¿no? El que está aquí arriba, x sub 2. Después me dice que el elemento fila 2, columna 1 es x2 elevado al cuadrado. Entonces voy a tomar este elemento, lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sumar un 1. ¿No? Y me dice que este otro, el elemento de la fila 2, columna 2, es igual a 2 por x sub 1, que es 0 para mí, por x sub 2, ¿no? Que es este otro elemento, el C4, menos 10. Ese es el jacobiano evaluado en la primera aproximación, ¿no? En x sub 1, x sub 2. Ahora, como nos decía el método, hay que construir el J, ¿no? El jacobiano, que en el método a él dice que esto va a ser igual a A, ¿no? Esa es la A, y hay que construir su B, ¿no ve? El B era igual a menos la función evaluada en x sub k, ¿no? Y al ser un sistema, el primer elemento va a ser la función 1, el segundo la función 2. Entonces, a ver, voy a traerme de los apuntes, ¿no? Este es el vector B. Y lo voy a llevar al Excel. ¿No? Ahí está B. ¿Y qué me dice que es B? Dice que es igual a menos x sub 1 al cuadrado. Es decir, este 0 elevado al cuadrado. Más 10 por x sub 1. Otra vez el B4, ¿no? En este caso 0. Menos x2, ¿no? Que es C4.
elevado al cuadrado menos 8. Ese es el procedimiento. Le voy a dar igual y me da el valor de b evaluado en esa aproximación. Voy a copiar el siguiente, que es menos x sub 1 por x sub 2 elevado al cuadrado menos x sub 1 más 10 por x sub 2 menos 8. ¿Sí? Ya hemos obtenido ese valor de b evaluado en ese punto. Volvemos a nuestros apuntes y revisamos lo que nos dicen. Él nos decía que esto es lo que estamos buscando. Necesitamos xk más 1. Eso dice que es xk más h, ¿no? En el punto que estamos dando de aproximación. Y este hk se calcula de la solución de este sistema, donde a es el jacobiano y b es el valor que hemos hallado. Entonces este x es el hk, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que resolver este sistema, ¿no? Esto es a por b. Tenemos que resolver este sistema y la solución de este sistema me va a dar el valor de xk, perdón, de hk. A ver, ¿cómo voy a resolver yo este sistema? Ya que estoy yo en Excel, me voy a aprovechar de su inversión de matrices, ¿no? Que él tiene, y voy a invertir directamente acá, ¿ya? Entonces voy a sacar la inversión del jacobiano, ¿no? Si recuerdan, hay que tomar igual 4 elementos, y vamos a poner m inversa, ¿no? Y voy a seleccionar estos dos. Ya está. Y para que funcione, Control Shift Enter. No, con eso ya he sacado la inversa de J. Y voy a obtener ahora la solución, ¿no? Y para mí la solución que es HK, ¿no? Va a ser igual a la multiplicación. Voy a tomar otra vez dos elementos. Y va a ser a la multiplicación de la inversa por B, ¿no? ¿No? Entonces ya tengo esto que va a ser para mí XK, ya tengo HK. Y ahora sí puedo aplicar lo que me dice la fórmula, que es XK más 1 es igual a XK más HK, o que el punto nuevo es igual al punto anterior más este HK que hemos calculado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Como esto era X1, X2, aquí yo voy a poner, ¿no? Este ya es para el cálculo número 2, o perdón, para el cálculo número 1. ¿Esto a qué va a ser igual? A este valor más su compañero HK, ¿no? Que en mi caso es G6, ¿no? Y el otro elemento va a ser a este valor más su compañero, ¿no? Y ahora, de manera similar, tengo que calcular el jacobiano, el valor de b, es decir, la función evaluada, pero ya no en este punto 0,0, sino en el punto 0,8 y 0,88. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente copiar todo esto. Voy a copiar, ¿no? Y lo bueno del Excel es que ya automáticamente ha usado las mismas funciones, ¿no? Si podemos ver 2b9 menos 10, que sería esto, ¿no? 2x1 menos 10. Pero lo tiene que hacer con el nuevo punto. Con eso vamos a obtener un nuevo h más k. Y tenemos que volver a calcular. Este sería ya recién la segunda iteración. Perdón, esto ya sería la segunda iteración. Que sería lo mismo, ¿no? Este 0,8 más
0.003 nos da ese valor, ¿no? Y este valor más esto nos da, perdón, este valor anterior más el pasito que ha calculado el método nos da esto, y tenemos que volver a aplicar todo el método, ¿no? Otra vez hallar el jacobiano, pero ahora en este nuevo punto, B en este nuevo punto, invertimos, resolvemos y hallamos el HK. Y la convergencia, ¿no? Porque eso es lo que nos indicaba, ¿no? Qué tan cerca nos encontramos de la solución, también tiene que ser calculado. Entonces, a ver, yo me voy a hacer el trabajo, voy a volver a la primera ecuación y voy a calcular la convergencia. Y a ver, yo voy a poner el x k más 1, ¿no? Esto solo para calcular la convergencia. Si recuerdan, el xk más 1 es este valor más este valor, ¿no? Y es este valor anterior, xk, más este valor. Y ahora sí voy a poder calcular la convergencia. ¿Qué era la convergencia? Ahora sí podemos hacerlo. Es el xk menos el xk más 1. Todo eso lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Lo mismo con el otro elemento, xk menos xk más 1, todo elevado al cuadrado, ¿no? Y finalmente tengo que sumar estos dos elementos y sacarle la raíz, ¿no? Entonces puedo escribir raíz de la suma de estos dos elementos, ¿no? Eso era la convergencia. Entonces ahí nos indica, ¿no? La convergencia es 1.18 para el primer cálculo. Lo vamos a hacer para el segundo copiando estos dos elementos, ¿no? Y nos da ya 0.085. Tenemos que volver a hacer una vez más. ¿No? Y nos da 0.012. Entonces tendríamos que hacer más y más valores, ¿no? Para ir viendo cómo converge el sistema. Después, si recuerdan en los anteriores problemas que hemos hecho, todo lo podíamos resumir en una columna y en las filas, ¿no? Para el caso de sistemas de ecuaciones no lineales, ya es un poco más complicado si se dan cuenta, tenemos que empezar a alargarlo, ¿no? Pero ese es el método, esa es la forma de resolverse. Yo no les voy a pedir en este curso tampoco que ustedes aprendan o sepan bien a resolver por esta manera. Yo solo quiero que noten una cosa, que es más complicado resolver un sistema no lineal, ¿no? Sí o sí requiere el estudio o conseguir el jacobiano primero. Aparte de ese jacobiano tiene que ser evaluado en cada una de las iteraciones que se realicen. Segundo, también tenemos que evaluar B, ¿no? Que es la función evaluada en este punto, cada vez. Y finalmente, cuando ustedes tengan este sistema, para hallar el valor que le va a aproximar, toda esta etapa hay una solución, ¿no? De un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Para hallar el HK. Recién con eso podemos hallar la aproximación. Y ya es también la convergencia avanza muy lenta en este método y depende mucho de las condiciones iniciales, ¿no? Hay otros métodos, vamos a ver nosotros un método más, ¿no? Para entender algunos detalles, pero quédense con eso, de que es un método que necesita jacobiano, que es derivadas parciales, que necesita la solución de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? La convergencia es lenta. Pero el método igual cumple, ¿no? Con el criterio de convergencia, el número de operaciones que vamos a ir realizando, podemos ir realizando más.
más adelante en el curso, los sistemas que nos presentemos los vamos a resolver directamente con software. Entonces, cuando el software nos dé alguna falla o nos diga, ¿no? Que a veces el software dice que no se ha podido encontrar la inversa del jacobiano o es un jacobiano singular. Ustedes tienen que quedarse con eso, ¿no? Que los métodos usan esto, ¿no? Usan un jacobiano y ese jacobiano para resolverlo lo invierten. Y ustedes también saben, ¿no? No todas las matrices son invertibles, ¿no? Hay algunas que no se pueden invertir y dan singularidades. O es una matriz singular, ¿no? Y cuando el software les dé, ustedes ya saben que está fallando. Y si está fallando, ya saben que tienen que aplicar otro método que no sea tan dependiente del jacobiano, que puede ser otro método iterativo. Bueno, muy bien, quedémonos con eso, por favor, y tengámoslo como conocimiento. Otra cosa que no tenemos que olvidar también es cómo se construye, ¿no? El sistema. Ya hemos visto cómo se construye el sistema. Siempre tienen que llevarlo de esta forma, ¿no? De muchas designaciones de variables a una forma matricial, ¿no? Con x1 y x2, para poder resolver de manera fácil el jacobiano. Aquí en este ejemplo que ya se les envió, no está igual calculando, ¿no? Los valores. Y ustedes, si desean, lo pueden al siguiente método, que es el método de Newton modificado. Entonces, este método ha visto y se da cuenta, ¿no? Que hay una dependencia muy fuerte con ese jacobiano, ¿no? Que habíamos visto en el anterior método. Y otra vez, ese jacobiano puede tener muchos problemas. Al evaluarse cada vez y generar una matriz diferente cada iteración, es decir, que genera un sistema, puede que alguno de esos sistemas pequeños generados sean matrices singulares y por ende no tengan solución. Entonces, lo que él dice es que nos vamos a quedar solo con las derivadas parciales y nos vamos a asemejar lo más que podamos a lo que era el método de Newton-Raphson para una sola ecuación, ¿no? Si se dan cuenta, se parece, ¿no? Hasta la misma fórmula en su notación, que es la función y evaluada en el punto sobre su derivada parcial evaluada en el punto. Nada más. Ese va a ser su procedimiento para él, ¿no? Entonces, él ya no va a ser el jacobiano, ya no va a invertir como tal matrices, ¿no? Pero el método más recomendado es el del Newton, en el que solo aplicamos, en el que hay el jacobiano, ¿no? Entonces vamos a ver este otro método y lo vamos a aplicar al mismo sistema, ¿no? Que aquí está x cuadrado menos 10x más y cuadrado más 8, ¿no? Es el mismo sistema. Otra vez lo llevamos a su forma matricial. Y en este caso, el método solo nos pide que saquemos las derivadas parciales de la función 1 respecto de x1 y de la función 2 respecto de x2. ¿Ya? Y con esto nos olvidamos de resolver el tema de la matriz del jacobiano y directamente aproximamos con esta formulita la siguiente solución, ¿no? La aproximación a la solución xk más 1. A ver, por favor, ya se nos va a terminar. Lo voy a grabar. Entonces vamos a hacer el, el mismo problema que estábamos resolviendo, pero esta vez por el método de Newton modificado. Voy a traerme, como siempre hago, ¿no? También para que lo tengamos ahí justo en la pantalla, nuestro sistema. Ahí está nuestro sistema, las dos funciones que tenemos que resolver con la aproximación y las derivadas respectivas, ¿no? Entonces, esa es la función, ¿no? Y voy a también traerme, para no olvidarme, la fórmula general, ¿no? Que es esta, la de acá arriba.
Ahí está la fórmula general. Ya, empecemos entonces. En este caso, yo voy a plantear de manera diferente mi sistema o mi solución, ¿no? En la hoja de Excel. Voy a poner acá XK. Todas las XK van a estar acá. Entonces, la XK que es 0, 0, ¿no? Esa es la XK. 0 y 0. Después, el método me dice, ¿no? Que tengo que calcular. Miren, necesito la función I, que sería la función evaluada. Entonces voy a escribir eso, ¿no? Aquí voy a calcular yo las funciones. Aquí voy a calcular las funciones. Y voy a poner la primera función. ¿Qué me dice la primera función? Dice que es x1 elevado al cuadrado. Entonces, xk, pero recuerden, ¿no? Xk. Aquí está xk más, perdón, esto elevado al cuadrado menos 10 por x1. Pero k, ¿no? Es de la aproximación por este valor. Más x2 elevado al cuadrado, que sería este valor, ¿no? Que está en B5, elevado al cuadrado, más 8. Entonces simplemente es aplicar la primera función, función 1, a xk, ¿no? Ya depende qué será x1 o x2, eso van reemplazando los valores. Eso es lo que estamos realizando. Lo mismo ahora, pero aquí ya tengo que hacer con la función número 2. Se me dice que es x1 por x2 elevado, pero al cuadrado, más x1 menos 10 por x2 más 8. Luego también nos pide la derivada, ¿no? Parcial, pero estas eran las funciones y ahora aquí vamos a escribir las derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué serían las derivadas? Las derivadas sería, no lo que está escrito, 2 por x1 menos 10, dice, ¿no? Entonces sería 2 por x1, eso evaluado en el punto K, menos 10. Y el siguiente elemento sería 2 por, otra vez, x1 por x2 menos 10. ¿No? Y con eso nos dice, quiere que apliquemos esta fórmula que está acá, ¿no? Que estoy marcando. Lo que es el punto anterior menos la función sobre su derivada parcial va a ser a la aproximación. ¿Qué quiere decir eso? Que un x k más 1, ¿no? Va a ser ¿a qué? Al punto anterior menos la función dividido entre su derivada, ¿no? Muy parecido a lo que hemos hecho en Newton-Raphson del capítulo 2. Lo mismo aquí abajo, que va a ser igual al punto menos la función evaluada en ese punto sobre su derivada parcial, ¿no? Ahí está, 0.8, 0.8. Y se tiene que cumplir lo mismo. Tenemos que calcular, es decir, la convergencia. La convergencia, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Esto, perdón, el valor en el punto K más 1, menos el valor en el punto K, elevado al cuadrado, otra vez, el punto K más 1, menos el punto en K, elevado al cuadrado. Tengo que sumar estos dos elementos y sacarle la raíz, y ese va a ser mi valor de convergencia. Entonces, a ver, lo voy a sacar.
voy a sumar, perdón, le voy a sacar la raíz. Eso es para Excel, la raíz cuadrada de qué? De este elemento más este elemento, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Estoy sumando los dos elementos. ¿No? Y la convergencia es 1.13. Muy bien. Ahora, como la convergencia es 1.13 y nosotros decíamos, no lo hemos puesto acá, pero lo puedo colocar, yo voy a buscar una convergencia de 0.01, ¿no? No se olviden, esos conceptos de los anteriores capítulos siguen existiendo para todo, para los métodos que estamos haciendo ahora. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que volver a calcular xk, las funciones, las derivadas, una nueva aproximación y la convergencia. Pero como en los anteriores casos, este nuevo xk va a ser igual a esto, ¿no? Siempre eso dice el método, que intercambiemos, que la aproximación anterior sea ahora el nuevo xk. Y calcule otra vez la función. Y va a ser este mismo valor, pero ya no aplicado a los Ks, que en este caso es B4 y B5, sino a B8 y B9. Entonces puedo copiar todo esto yo, ¿no? Que sé que va a funcionar, y lo puedo dejar acá, ¿no? Y ya he intercambiado. B8 ya está aplicando esto, B9 ya está aplicando el X2. ¿No? Y tenemos la derivada, el nuevo punto, y como vemos está yendo a aproximarse. Y esta es el primer cálculo, este es el segundo cálculo, y así podríamos ir yendo hasta el tercer cálculo, hasta el décimo cálculo o el cálculo que nos convence a nosotros de que hemos cumplido la convergencia. Como vemos, va convergiendo el sistema, se va hallando la solución. Esta manera de resolver el sistema es una forma académica, por así decir. No, es una forma académica, ¿no? Entonces, si en alguna vez se presentan ustedes con un sistema pequeñito, yo les aconsejaría, o un sistema pequeño, perdón, yo les aconsejaría aplicar este método, ¿no? Es simple el método, ya han visto. Función, derivan parcialmente respecto a una de las variables, cada una de las funciones. Es f1 respecto de x1, f2 respecto de x2, y aplicamos el método de Newton, ¿no? Y vamos haciendo las iteraciones respectivas. Ahora, se dan cuenta que hasta el momento todos mis cálculos en los anteriores métodos, igual que yo había realizado, los hacía por fila y columna, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí ponía 1, calculaba, 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 y al final obtenía la convergencia, y con eso pasaba recién a la segunda iteración. En el primer problema que hemos hecho, eso ya no se puede hacer, ¿no? Porque hay que calcular una inversión, ¿no? Y en el Excel tendríamos que sí o sí hacer todo el proceso. Por eso me he ido saltando, ¿no? 1, paso 2, y he calculado así en toda esa fila, y al siguiente recién he obtenido la convergencia. Pero este método yo lo puedo llevar a las formas tradicionales que les había enseñado a hacerlo en Excel. Esta es una forma de encarar el problema y de resolverlo, ¿no? Entonces, si dan cuenta hasta aquí, es una operación, ¿no? Es una iteración, todo este proceso. Este otro es otra iteración, otro proceso. ¿Dónde está la solución? Para mí es esto, ¿no? Esta es la solución. Ahí estoy calculando la solución, ¿no? XK. Y aquí está el tercer proceso. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, vamos a tratar de hacer esto mismo, pero todo plasmado en fila y columna, ¿no? Para que se vea más compacto, como estábamos haciendo en las anteriores clases. A ver, vamos a hacer eso. Me voy a ir entonces a una hoja 4, ¿no? Pero me voy a llevar mis dos fórmulas, ¿no? Eso me voy a llevar a la hoja 4,
Y vamos a ver, quiero que vean esto. Vamos a hacerlo así. Y aquí me voy a poner, ¿no? El límite de convergencia, que es 0.001. Entonces aquí yo voy a poner cálculos. Le voy a poner I. Antes de aquí voy a poner I. Aquí voy a poner que van a estar los XKs. ¿Ya? Entonces hay dos XKs, ¿no? Hay un X1 y hay un X2. ¿No? Recuerden, estos son los XKs. ¿Cuál es el X1? Ya habíamos dicho, la aproximación nos decía que era 0 y 0. Y el método me pide primero que calcule su función, ¿no? Aquí voy a calcular la función. Aquí voy a calcular F1 y aquí voy a calcular F2. Entonces, a ver, ¿qué era F1? Es otra vez, ¿no? Simplemente la fórmula dice X1 elevado al cuadrado. Entonces, este X1 elevado al cuadrado. Menos 10 por X1 otra vez, que no, para mí está en D5, más 2 por, no, ¿qué 2? Por más X2 elevado al cuadrado, ¿no? Que para mí eso es E5 elevado al cuadrado. Más 8. ¿Ya? Ese es F1. Ahora voy a colocar F2. F2 que va a ser igual a X1 por X2 elevado al cuadrado más X1 menos 10 por X2, ¿no? Que sería el que está en E5, más 8. ¿No? Que sí, estoy copiando simplemente las fórmulas. Función. Después me pide que calcule la derivada, ¿no? Ahí está la derivada. Parcial, pero es en este caso, ¿no? Y tengo que calcular la derivada parcial también de F1. Yo por notación voy a poner una R de respecto de X1 y un F2 respecto de un X2, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo que calculemos de las derivadas. Eso ya hemos conseguido la fórmula, entonces simplemente es reemplazar los valores 2 por X1 para mí que sería de 5 menos 10. Y el otro es 2 por X1 que es de 5 por X2 que es E5 menos 10. ¿No? Ahí está. Luego, ¿qué dice? Que calcule las nuevas aproximaciones, ¿no? Que para mí eso es XK más 1. De eso igual hay 2. X1, X2. ¿No? Y otra vez el mismo procedimiento. Pero en este caso simplemente es la fórmula, ¿no? Es el punto anterior, X1, menos la función, ahí está F1, respecto de su derivada, respecto de X1, 0.8. Igual, en este caso ya sería X2 menos la función 2 respecto de su derivada, ¿no? De Rx2. Y como estamos haciéndolo todo en función a una sola fila, aquí ya ustedes creo que ya están imaginando qué voy a calcular, ¿no? Voy a calcular la convergencia, ¿no? Y aquí va a ser seguramente, aquí tiene que estar los del xk más 1 menos los xk, ¿no? Y todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula más o menos que se tiene que llevar acá, o es la fórmula que se tiene que llevar. Entonces voy a poner eso. XK, ¿no? Que está en J5, menos X1, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Ese es solo para el 1. Lo mismo tendría que hacer para el 2, ¿no? Que sería X2K menos, K más 1, perdón, menos el X2K, que está aquí. Eso lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Y por último, el valor de la convergencia lo voy a colocar aquí en la última fila. Y eso que va a ser igual a la raíz
¿no? De la suma de qué? De este valor más este valor, ¿no? Todos estos elementos que he calculado es para el primer cálculo. Y ahora voy a hacer para el segundo. Otra vez, pero para el segundo, los xk van a ser los xk más 1, ¿no? Que sería este valor y el valor de k5. Todo el resto se vuelve a repetir, ¿no? Y se vuelve a calcular, ¿no? Y podemos obtener 0.2114. Para el tercer cálculo hago lo mismo, ¿no? Vuelvo a repetir todo esto, ¿no? Si se dan cuenta, si yo pongo aquí esto en color, voy a colocarlo en color amarillo, este 0.9524, 0.9505, se repite aquí, ¿no? Está bien eso, ¿no? Estos dos valores tienen que pasar acá. Puedo hacer una cuarta vez y puedo ir viendo cómo va reduciéndose la convergencia. ¿Para qué he hecho todo esto? Yo quiero que noten algo. Ustedes, nada les impide plantearlo de esta manera, ¿no? Como estamos hecho en la hoja 2. Primer cálculo, hacen todo y obtienen la convergencia. Ahí está la convergencia. Una línea, segundo cálculo, hacen otra vez todo y obtienen otra vez la convergencia. Y saben, ¿no? Estas serían las soluciones. Lo voy a pintar en color amarillo. Chan, ¿no? Tercer cálculo, igual, otra vez la convergencia, ¿no? Y ahí estaría su solución. Esa es una forma de plantear, de resolver el problema. Pueden hacerlo, es correcto, es igual para ustedes. O podrían plantearlo todo en una fila larga, ¿no? Como está hecho acá. Primer cálculo, x1, x2, f1, f2, sus derivadas, k más 1, cálculo de la convergencia, ¿no? Y es el mismo valor, si se han dado cuenta en verde. El mismo valor. ¿Quiénes son las soluciones? Para nosotros es x1 y x2. Si se dan cuenta, si fueran un sistema de 3 por 3, de seguro que aquí tendríamos que hacer aparecer un x3, ¿no? Y aquí también un f3. Y así tendríamos que ir modificando nuestro esquema de cálculo para más incógnitas. Eso primero. Lo mismo pasaría en esta hoja 2, ¿no? Pero en esta hoja 2, ¿cómo tendría que ser? Ya no aparecería sino en columnas, ¿no? No tendría que aparecer una nueva columna. Lo que tendría que aparecer acá es una nueva fila, ¿no? Entonces puedo darle un clic derecho y le puedo decir, perdón, en el 6 le puedo dar un clic derecho y le puedo decir insertar, ¿no? Y aquí tal vez tendría que aparecer un nuevo 0, seguramente otro valor, digamos el mismo 8. Tendrían que hacer otra vez el cálculo de esa derivada, del k más 1, de la convergencia. Y también, ¿no? Esto ya no sería la suma solo de el F5, el F4. También ahora sería la suma de, lo voy a poner aquí en orden, F4 más F5 más F6. Más F6, ¿no? Este tendría que ser la suma de estos tres elementos. Igual, ¿no? Este cálculo tendría que hacerse con su pareja, con su fila. Otra vez, yo quiero que noten que cualquiera de las dos formas, siempre que ustedes sean ordenados y estén cumpliendo las ecuaciones, ¿no? Las fórmulas, el grupo de ecuaciones y el procedimiento que hemos llamado nosotros algoritmo, no importa, ¿no? Pueden hacerlo así y de seguro van a obtener y van a ir obteniendo las mismas soluciones. O lo pueden hacer en el esquema de la hoja 4, ¿no? Todo en una columna. ¿Cuál les parece más ordenado y más fácil de entender? Es ya una decisión suya, ¿no? Es de ustedes. Cualquiera de las dos
es válida. Siempre es válida siempre que encuentren la solución, ¿no? Que es esto, xk. Siempre va a ser válida siempre que encontremos la solución. 3.3. Ya, este ejercicio yo lo he sacado de un libro que es del autor Chapra, ¿no? Es un muy buen libro de métodos numéricos y tiene hartos ejemplos que se pueden aplicar a la vida cotidiana de nuestro trabajo, ¿no? Y uno de esos ejemplos dice, la contaminación del aire del interior, ¿no? En espacios cerrados, que es lo que está aquí, ¿no? Él dice que va a calcular la contaminación en estos espacios cerrados. Ya, ¿no? Entonces nos dice que suponga que usted está diseñando el sistema de ventilación para un restaurante, como está ilustrado en la figura, ¿no? El área de servicio del restaurante consiste en 2 habitaciones cuadradas y otra alargada. Nos dice que la habitación 1 y la 3 tienen fuentes de monóxido de carbono que proviene de los fumadores y de una parrilla defectuosa, ¿no? Nos dice, es posible plantear los balances de masa en estado estacionario para cada habitación, ¿no? Y él nos da un pequeño ejemplito de cómo ha calculado ese balance de masa, ¿no? Y nos dice que sustituyamos los parámetros y hallemos las ecuaciones. Nos pide que resolvamos todo el sistema y hallemos la concentración del monóxido de carbono en estado estacionario en cada habitación, ¿no? Y determine qué porcentaje de monóxido de carbono en la sección de niños se debe a los fumadores, a la parrilla y al aire que entra por ventilación. También nos da un caso hipotético y nos dice, ¿no? Si la carga de los fumadores y la parrilla se incrementa de 2.000 a 5.000 miligramos respectivamente, ¿no? Entonces nos dice que utilice la matriz inversa para determinar el aumento de la concentración en la sección de los niños. Además nos dice que plantea una solución y que nos pregunta, ¿cómo cambia la concentración del área de los niños si se construye una pantalla de modo que la mezcla entre las áreas 2 y 4 disminuya a 5 metros cúbicos por hora? Bueno, entonces el problema, vamos a explicarlo en el ejemplo. Nos dice que este es el restaurante, ¿no? Aquí está nuestro restaurante ya abstraído de la realidad. En lo que realmente veríamos es que esto es una puerta, ¿no? Donde dice 25 metros cúbicos, es como una puerta y alguien seguramente ha medido y ha logrado detectar que entre la sección de fumar, ¿no? Y la cocina donde está preparándose todo, fluye aire por esa puerta a razón de 25 metros cúbicos por hora, ¿no? Y aquí seguramente hay una muralla y hay otra puerta en la parte superior que conecta esta área de la cocina con la sección de los niños. Entonces, en la sección de fumar, dice que todos los fumadores que están ahí producen 1.000 miligramos por hora de monóxido de carbono, ¿no? Y eso seguramente, porque aquí también este caudal de entrada puede ser por una puerta o una ventana, o la sumatoria de todos esos caudales, ¿no? Que ingresan del exterior, y dice que ingresan 2 miligramos por metro cúbico de ese monóxido de carbono. Esto puede ser por los autos, por la misma contaminación ambiental, por la ciudad y demás. Eso ingresa aquí. Eso ingresa, se mezcla con los gases de la cocina, porque dice que hay una parrilla en la cocina y esa parrilla está defectuosa, es decir, que no está eh, quemando todo su carbón y hay parte que se convierte en monóxido. Eso está en toda la cocina, ¿no? Y como de la cocina hay un flujo de aire también de personas a la sección de niños, y en la misma sección de niños entra por alguna de las ventanas 2 miligramos de monóxido, de seguro también tiene una ventilación y salen 150 metros cúbicos hora, ¿no? De aire. O sea, él nos dice que calculemos en cada una de las habitaciones cuánto monóxido hay, ¿no? Para saber cuánto realmente les llega a los niños de ese monóxido que ellos no tienen que consumir, ¿no? Los fumadores, bueno, les gusta fumar, así que ya, ni modo, eh, fuman nomás y consumen su propio monóxido, o dióxido creo que. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Cómo ha logrado él hacer esta abstracción.
¿no? Del restaurante. Es como que a ustedes les dicen, ¿no? Quiero que hagan el sistema de ventilación de mi restaurante. No quiero que fumen los niños. El problema nos da ya todos los datos, ¿no? Por eso es un problema académico, ¿no? Por eso es un problema para el aula. Pero eso no quita que el problema también es aplicable a la realidad, ¿no? Si ustedes les dicen, diseñame el sistema de ventilación, de seguro que no van a tener nada de esto. Ustedes van a estar ahí parados. Y surgen esas preguntas, ¿no? ¿Cómo voy a calcular cuánto es la carga de esos fumadores? Tendrían que preguntar qué, cuántos comensales entran aquí, digamos, ¿no? Entonces, ustedes siempre van a calcular para el peor de los casos. El peor de los casos sería que todo esto esté lleno de fumadores, ¿no? Y digamos, saben que hay 20 fumadores acá y se van a quedar 2 horas. Y en esas 2 horas, todos los fumadores van a consumir 2 cigarrillos, ¿no? Y de esos 2 cigarrillos ya pueden encontrar en tablas o en información cuánto de ese cigarrillo produce monóxido de carbono. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya son 20, son 2 cigarrillos, 20 por 2, son 40. Cada cigarrillo produce, no sé, 80 miligramos por hora de monóxido. Listo. Y esa simple operación les va a dar esta carga por fumadores. La carga por la parrilla o la cocina, ya es, eso sí, ya tendrían que calcularlo bien, ¿no? Es la parrilla defectuosa. Entonces, ¿qué podrían hacer? Si tienen la parrilla, saben cuánto carbón hay ahí, cuánto está produciendo de carbón, ¿no? Y en este caso, una primera aproximación sería, digamos, que la parrilla solo trabaja el 50% de su eficacia en el consumo de carbón y con eso ya pueden obtener la carga de 2000 miligramos hora para la parrilla. O ustedes pueden decir, en el peor de los casos, no consume nada de carbón, todo lo que bota es monóxido. No es muy cierto, ¿no? Porque la parrilla al final va a funcionar, de seguro va a cocinar carne y demás. Entonces, podríamos darnos ese valor de 50%. Si es que no tenemos, digamos, el dato verdadero, ¿no? El dato técnico y medido del lugar. Y después, para calcular estos flujos, sí tendrían que ir con un medidor, pero lo que por lo general se suele hacer es, se busca un valor de renovación, se llama. ¿En cuánto tiempo necesitas renovar el aire que hay en este ambiente? ¿No? A veces se dice, hay que renovar 3 veces por hora, o eso dice la norma, ¿no? Se renuevan 2 veces por hora y con eso garantizas, digamos, un aire fresco para los niños. Entonces, si ustedes tienen el volumen del ambiente, saben que hay que renovar 3 veces por hora, pueden calcular este caudal. Ya, eso digamos, es un antes de llegar hasta este punto, porque en este punto ya nos ha dado todos los datos el problema, porque otra vez es un problema académico y por eso ya nos da todas las explicaciones. Pero los podemos hallar con cálculos simples, con observaciones o con conocimientos que tengamos del ambiente. Y como también les decía, ¿no? Este caudal de entrada, ¿no? Que está del exterior se debe referir, es un caudal referido a las ventanas que existan, tal vez hay otras puertas, él seguramente ha sumado todos esos caudales y ha dicho ya, todos esos caudales, como son del exterior, entra tanta cantidad, 200 metros cúbicos hora, y yo sé que en el ambiente, en esta ciudad, la carga de contaminantes es tanto, ¿no? 2 miligramos por metro cúbico. Esos datitos podemos encontrar en tablas o buscando de información, ¿no? De las alcaldías y demás, y podemos decir, ya, en tal zona hay, digamos, tanto de contaminación. Y eso ya colocas a tu problema. Y recién ya puedes pasar a lo que se llama un balance de masa, a la habitación 1. Entonces, ¿qué me ha dicho? Que aquí entra esto, ¿no? Un QA. Aquí entra QA por CA, ¿no? Por la cantidad de monóxido. Eso es lo que entra. Además, ¿qué le entra a este? De este sale y también entra,
¿no? El flujo por la puerta de la otra habitación. Entonces, a ver, voy a poner aquí. Y vamos a ver primero todos los flujos que entran, ¿ya? Las las flechas negras para mí van a ser los flujos que van ingresando. Entonces, ahí está, ¿no? El caudal de A por la concentración de A entra, ¿no? Al área de fumadores. Luego nos dice también que el problema, voy a ver un momento, que podemos asumir que está entrando también, podemos asumir que está entrando lo de los fumadores, ¿no? La carga de fumadores. Eso a él le ha llamado W, ¿no? Que hay una carga de fumadores que está entrando, ¿no? Es decir, todo lo que los fumadores botan por su cigarro está entrando al ambiente, algo así más o menos. Eso lo pueden revisar también en la idea que hay de lo que se llama volumen de control. Seguro van a ver ya en termodinámica más que todo, que es un volumen de control, ¿no? Donde se ponen las fronteras. Por el momento nosotros quedémonos que todo está en esta habitación. Entra lo del ambiente, entra lo de los fumadores, pero también entra, ¿no? Algo que viene de la cocina, ¿no? Es un flujo que viene de la cocina. Ese flujo, yo lo voy a llamar, a ver, QC, que es flujo de la cocina, por seguramente la concentración también de la cocina, ¿no? Lo que entra de la cocina. La única salida que nos dice que hay, eso lo voy a colocar en color verde, es lo que se va a la cocina, ¿no? Entre la cocina y él hay un intercambio. Entonces, él dice que ese flujo es el mismo, ¿no? Que lo que sale, ¿no? Que es lo mismo que sale de la cocina por la concentración. Pero la concentración ¿en dónde? ¿No? Aquí es la concentración en 1. ¿Qué concentración en 1? ¿Por qué? Porque todo lo que se mezcla, ¿no? Lo que está entrando QA, CA, W, QC, CC, se mezcla, ¿no? Y se asume que es una mezcla instantánea, rápida, y eso se va a la cocina. Por eso le estamos llamando C1. Por esto este C1 no es igual ni al CC, ni al W, ni al CA, porque es una mezcla, ¿no? Se mezclan todos los gases y eso se va hacia la cocina. Y ya se han debido dar cuenta que para mí este ambiente, él le llama el ambiente 1. Entonces vamos a realizar el balance al ambiente 1. Cuando es un balance en estado estacionario, no hay variación de la concentración y se cumple lo que les he dicho, que hay una mezcla instantánea, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Si ustedes van, digamos, a un restaurante y demás, o como ahora que está haciendo tanto frío, cuando abren la puerta, que, si hay vapor en el lugar, se nota, ¿no ve? Cómo el vapor poco a poco va ingresando y se va acomodando arriba, ¿no? Y abajo estamos todos, ¿no? Cómo el vapor sale de nuestra comida y se va, ¿no? Se ve la estela de cómo va mezclándose con el ambiente. Para este caso, para este cálculo, y asumiendo que va a pasar mucho tiempo, podemos decir que la mezcla es instantánea, que no hay así una variación, no hay esquinas donde esté más concentrado y demás. A eso se le denomina balance en estado estacionario. Entonces, cuando es balance en estado estacionario, no hay variación de concentración y lo único que se tiene que hacer es restar las entradas de las salidas. Entonces, vamos a sumar todas las entradas. En este caso, la entrada es QA, perdón, estaba eso en negro, ¿no? Voy a sumar QA por CA. Van a disculpar si se me van las mayúsculas y minúsculas. Asuman que no importa para este caso. Más W, que es otra entrada, ¿no? Más QC por CC, por la concentración de C, ¿no? Lo que ya he llamado. Eso menos las salidas, solo tengo una salida, en este caso es QC por C1, por la idea en que estamos en estado estacionario, eso es igual a 0. ¿Ya? Ese es el balance.
entradas igual a salidas. Ahora hay que ponerle números a este balance, porque lo vamos a resolver por métodos numéricos, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos numeritos para la situación. Entonces, a ver, voy a ver mi PDF, ¿no? Y me dice que el caudal A es 200 y su concentración es 2. Tienen también que revisar que estén las mismas unidades o en unidades compatibles. No está, ¿no? Metro cúbico, eso está bien. Al multiplicar se van a eliminar y va a quedar miligramos por hora, ¿no? Que ingresa. Entonces voy a hacer la multiplicación. 200 por 2, ¿es a qué? 400, ¿no? 400. Entonces eso voy a colocar, 400. Recuérdenselo ustedes también, por favor, para que yo no... Más bien aquí voy a poner 400. 400 que miligramos de CO sobre hora. Eso hay, ¿no? 400. La multiplicación. W era 1000, creo, ¿no? Está 1000. Sí, 1000 miligramos hora. Entonces eso también voy a colocarlo acá. Eso es 1000. 1000 miligramos sobre hora, ¿no? Ahora, QC por CC. A ver, veremos si tenemos ese dato. No, no tenemos, ¿no? No sabemos cuánto viene de este C3, ni sabemos cuánto hay de C1. Entonces, seguramente esos se van a convertir en incógnitas, ¿no? Para tener la misma notación, para que vayamos con el ejemplo, le vamos a decir que este CC no es CC, ¿no? En notación para él, eso es C3, ¿no? Entonces, yo voy a colocar ahí el valor de 3. Ahí está 3. Y este es C3. Y ese 3 también aquí, ¿no? Entonces, eso lo voy a poner acá. He perdido mi menos aquí, pero no hay problema, lo voy a poner aquí, menos. No, QC menos por C1. No conozco entonces, pero sí conozco el QC. QC para mí, ¿cuánto es? Según el problema, es 25, ¿no? Voy a reemplazar esos valores en el balance. A ver, ¿qué sería entonces? Sería 400 más 1000, ¿no? Más QC no conozco, pero sé que es 25 por C3 menos QC, que también es 25 por C1. Esto tiene que estar igualado a 0. Yo decía, yo les indicaba a ustedes que sale QC C1, ¿no? Y entra QC C3. Pero él también nos dice que todo este caudal de CA, no se queda aquí, sino que se sale automáticamente. ¿Ya? Y aquí vamos a poner esa salida. Eso nos está indicando, a ver, que está saliendo un caudal. ¿Ya? Ahora, ¿qué cantidad está saliendo? Él dice que está saliendo ese mismo QA, pero como es otra vez la mezcla, ya no está saliendo con CA, sino está saliendo con C1. Está saliendo ese caudal. Entonces, a mi balance de masa le falta este flujo. Todo el caudal que entra de A está saliendo. ¿No? Y aquí está el intercambio que habíamos dicho. Eso lo voy a aumentar, por favor. ¿No? Entonces, para hacer eso voy a volver a escribir todo. ¿No? Que nos está diciendo que entra 400
entra 400 más la carga que es 1000 más, hemos dicho que es 25 por C3 menos 25 por C1 más 400, no 400, ¿no? ¿Cuánto es el caudal de A? El caudal de A es 200, ¿no? Más 200 por C1. Eso es igual a 0. A ver, por favor, entonces ustedes reemplacen este valor y díganme cuánto es la fórmula final que les queda. Yo me voy a llevar esto para tenerlo más en claro acá. Alguien, por favor, que haga el cálculo y me indique cuánto es el valor. ¿No? Más 25C3. No, no es más, ¿no? Es menos. No, sí es más. Más 25C3 menos 25 por C1 por C1. No, ¿verdad? C1 hay dos C1s, eso no es más, eso es menos, Más es 100. 225, ¿no? Por C1. Van a disculpar, eso tiene que ser igual a 0. Ahorita vamos a corregir todo. Esto, a ver, voy a rehacer otra vez todo esto para que no nos confundamos y le voy a poner colores para hacerlo biencito. A ver, era la carga del caudal A por CA, eso es 400. Más W, que era 1000. Más QC, que también está entrando, ¿no? QC es 25 por C3. Y hemos dicho, todos los que están saliendo en verde y con signo negativo tienen que entrar, ¿no? Entonces voy a poner el signo negativo. Menos QC por C1, eso es menos 25 por C1, menos el caudal A por C1 también está saliendo. Pero ¿cuánto es el caudal A? Es 200, ¿no? Eso está en el libro, por C1. Todo eso es igual a 0. ¿No? Ahora sí, yo creo que ya están de acuerdo con mi balance. Es las entradas menos las salidas, ¿no? Lo que esté en verde. Y sumando eso me va a dar eso, ¿no? 1400 más 25 por C3 menos 225 por C1 igual a 0. ¿Están de acuerdo, chicos? Podría llevar este QC por C3 a este lado para que parezca que está entrando, ¿no? Pero él nos dice que hay otra habitación aquí, ¿no ve? Una habitación larga. Ya, es una habitación larga. A esta habitación él le llama la número 3, la habitación 3. Y de esta habitación dice que tiene otras interacciones, ¿no? Con la habitación número 2. ¿No? Entonces, a ver, ahorita, esto ya hemos hecho esta primera parte, yo lo voy a guardar para enviárselos. Esta creo que es nuestra clase 5, ¿no? Entonces, se los voy a guardar y ya tenemos esa fórmula. Y ahora vamos a trabajar en lo que él nos ha dado. Yo creo que ya vamos a poder comprender.
de mejor manera. ¿No? Nosotros hemos hecho simplemente el balance para este pequeñito, ¿no? Para el 1. Y ahora tenemos que hacer el balance para 3. En este primer caso, ¿no? Él nos dice que no hay esa separación. Si leemos el problema, nos dice, ¿no? Nos dice, la habitación 1 y la 3 tienen fuentes de monóxido de carbono. Ya, ¿no? Él quiere que trabajemos con las 4 habitaciones. Vamos a trabajar con las 4 habitaciones. Y a ver, vamos a hacer los balances. Voy a empezar aquí a escribir primer balance. Teniendo la idea de la anterior, yo creo que va a ser más fácil comprender lo que voy a empezar a hacer ahora. Voy a poner para la habitación 1, ¿no? Veremos todo lo que le entra ahora a la habitación 1. Otra vez, es una repetición de lo que hemos hecho hace un momento. Caudal A por CA, más la carga de los fumadores, a lo que hemos llamado W, ¿no? Ahora, ¿qué sale de acá? ¿No? Sale, ya no le llama el caudal A, le vamos a poner directamente su numeral, menos 25, dice, eso es lo que sale, por concentración 1, ¿no? Es lo que hemos dicho, es lo que sale. ¿Qué también sale? Sale el mismo caudal A por concentración 1. Voy a escribir, miren, a ver, otra vez. ¿Cuánto entra? 200 entra, ¿no? Por su concentración, en este caso 2. ¿Qué más entra al sistema? La carga de los fumadores. Ahí está. ¿Cuánto dice que entra? 1000. ¿Qué más entra al sistema? Dice que entra 25 metros cúbicos de la habitación 3, pero ¿por qué concentración? Por la concentración de la habitación 3. Eso es todo lo que le entra a la primera habitación. Ahora veremos todo lo que se sale de esa habitación. Dice que se salen también 25 metros cúbicos. Ya eso se sale también. Pero con la concentración de la habitación 1. También, ¿qué se salen? Se salen, dice, los 200 metros cúbicos, ¿no? Que estaban entrando, es igual, todo se sale por la concentración 1. Todo esto es igual a 0. Eso es todo lo que le pasa a la habitación 1. ¿Mm? Es lo mismo que hemos hecho en el otro cuadrito, solo que ahora ya le estamos colocando directamente los números. Para no hacernos muchos problemas, todo esto lo vamos a sumar y restar dependiendo de lo que sea el caso. 1400 nos dice, más 25 por C3 nada más, y menos 225 por C1. Eso es igual a 0. Ese es el primer balance que tenemos de la habitación 1. A ver, ahora vamos a la habitación 3 o a la habitación 2 para ir por orden. Vamos a ver qué le pasa a la habitación 2. En la habitación 2 dice que está entrando, ¿no? 50 metros cúbicos con una concentración de 2. Entonces, 50 por 2. ¿Qué más está entrando? Ahí, como hay niños, no hay fumadores, no hay una carga como tal. Pero sí está entrando, dice, 25 metros cúbicos por una concentración 4. No es lo que le está entrando de carga. ¿Qué más está entrando? ¿Ven? Nada más. Pero sí hay varias salidas. A ver, ¿qué está saliendo? 150 metros cúbicos están saliendo, dice, ¿no? Menos 150 metros cúbicos. Eso seguro que está saliendo con C2, ¿no? Con su concentración 2. Menos. ¿Qué más está saliendo?
menos 25 por C2. Eso también está saliendo del sistema. Ya. Y ahora, ¿qué más está saliendo? QB también tiene que salirse, ¿no ve? Como ha pasado con el del QA, también tiene que salirse. Pero ¿por dónde va a salir? Eso lo vamos a ver. Ya, menos 25 por C2. Y ahora tenemos que ver, a ver si me han entendido y si todo está bien. Yo voy a decir que van a salir menos 100 cuando estaba en el interior se han mezclado, ¿no ve? Entonces ya no puede ser la concentración de B, sino tiene que ser la concentración de 2. Y eso tiene que ser igual a 0. Eso tiene que salirse. ¿Ya? Una vez hecho esto, ahora sí ya puedo pasar a lo que sería aplicar, ¿no? O las fórmulas ya las multiplicaré y sumaré. Entonces aquí hay 100 más 25 por C4 menos, a ver, los C2, ¿cuántos son? 150, 175, 225, ¿no? Menos 225 por C2. Eso es igual a 0. Para la habitación número 2. ¿Ya? Ahora voy a hacer para la habitación número 3. Veremos a ver qué cosas le entran a la habitación número 3. Como tal, un flujo no tiene, pero sí sabemos que le entra una carga por la parrilla, ¿no? Que es 2000. ¿Qué más le entra? Le entran 25 metros cúbicos por la concentración de 1, no del ambiente número 1. ¿Qué más le entra? Le entran 50 metros cúbicos por la concentración de la habitación 4, ¿no? Menos lo que se sale 25 por la concentración de la habitación 3, ¿no? Menos también lo que se sale, que serían 50 por la concentración, de 3. no, sí, está bien, de 3, excelente. Y eso va a ser igual a 0, ¿no? Porque ya tenemos lo que entra por la habitación 4, tenemos lo que sale, entradas menos salidas, igual a 0. Y vamos a continuar. Voy a sumar lo que se pueda sumar y restar lo que se pueda restar. Más 25 por C1 nada más. El C4 es igual más C4 por 50. Y es menos 75, ¿no? Menos 75 por C3. Esto es igual a 0. Ese sería el balance de la habitación 3. Y vamos a hacer ahora el balance de la habitación número 4. Otra vez. A ver, veremos qué cosas le entran a la habitación número 4. Primero le entran esos 50 metros cúbicos de la habitación número 3. Entonces le entran 50 metros cúbicos por la concentración de la habitación 3. ¿Qué más le entra? Le entra 25 metros cúbicos por la concentración de la habitación 2. ¿Y ahora qué sale? Sale, dice, 100 metros cúbicos.
por su concentración, 4. ¿Qué también sale? Salen 50 metros cúbicos por su concentración, ¿no? En 4. También salen 25 metros cúbicos por concentración 4. Y eso va a ser igual a 0. Entonces voy a sumar todo lo que se pueda sumar y restar todo lo que se pueda restar. Entonces sería 50 por C3 más 25 por C2 menos 175 por C4. Menos 175 por C4. Igual a 0. Entonces, una vez hecho todo el balance másico, si se pueden dar cuenta, hay 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿no? Y es un sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Entonces, a ver, voy a volver a guardar esto. Y vamos a ir ordenando las ecuaciones para ver en qué termina nuestro sistema. Lo voy a ir moviendo esto un poquito. Y voy a tomar la primera ecuación. La voy a colocar en términos de C1, ¿no? Entonces voy a traspasar este 1400 al otro lado de la ecuación y le voy a multiplicar por menos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 225 por C1 menos 25 por C3, eso es igual a 1400. Es la primera. Voy a hacer lo mismo con la segunda. Este más va a pasar con menos, pero yo no quiero verlo con un menos 100, entonces lo voy a multiplicar todo por menos, para que se quede todo bien. Entonces va a ser 225 por C2 menos 25 por C4, eso va a ser igual a 100. ¿No? Ya están dos ecuaciones. Voy a borrar estas dos, ya no me sirven. Voy a seleccionar, y aquí. Vamos a hacer la siguiente ecuación, que sería, otra vez, lo voy a convertir todo, va a ser seguro menos 25 por C1, menos por menos es más 75 por C3, menos 50 por C4, ¿no? 50 por C4. Eso va a ser igual a 2000. Finalmente, la última ecuación. La última ecuación no le voy a hacer nada, solo lo voy a reordenar, ¿no? Voy a poner 25 por C2 más 50 por C3 menos 175 por C4. Esto va a ser igual a 0. Y como se han podido dar cuenta, ya hemos armado el sistema, ¿no? De 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y esto, si recuerdan, hay que volverlo en un sistema matricial para resolverse, ¿no? Entonces puedo extraer los coeficientes de los elementos. Entonces eso voy a hacer, a ver, ¿cómo sería? Y entonces, para mí,
las ecuaciones son el 1, 2, 3, 4 y las incógnitas, ¿no? Si trabajamos en Excel es A, B, C y D. Entonces voy a ir poniendo. El primer elemento va a ser 225, ¿no? Aquí no hay en este, entonces es 0. El 3 va a ser, está bien para mi C, entonces esto es menos 25. No hay 4, entonces esto es 0. Y su B para mí es 1400, ¿no? Me voy a la siguiente ecuación. No hay C1, entonces esto va a ser 0. C2 sí está ahí, es 225. C3 no hay, entonces voy a poner un 0 ahí. Y en C4 es menos 25. Y la carga final es 100, ¿no? Lo mismo. C1 aquí es menos 25. C3 es, no hay C2, entonces esto es 0. C3 es 75. Y C4 es menos 50. Finalmente esto es 2000. ¿No? Esto otra vez es 0. C2 es 25. C3 es 50. Esto es menos 175. Y este es 0. Entonces, el problema nos obligaba a resolver el balance de materia. Hacemos el balance, armamos el sistema de ecuaciones lineales, volvemos esto de manera matricial, ¿no? Y si recuerdan, el procedimiento era primero ordenar, ¿no? Elegir el mayor de esta columna, de la primera columna. Está bien, ¿no? 225 es el mayor. Entonces se va a quedar, no hay cambios. Pasamos a la siguiente fila. 225 sigue siendo el mayor, no hay cambios. 75 es el mayor sí, no hay cambios. No, entonces está ordenado de manera correcta. En este no hay que hacer ningún cambio. ¿Qué sigue? Tienen que elegir ustedes un método de resolución, ¿no? Puede ser Jacobi, puede ser Gauss-Seidel, puede ser el de inversión, el que ustedes quieran. Y con eso vamos a hallar las concentraciones en cada una de las habitaciones. Ya, eso se los dejo a ustedes.